Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este su programa Instrumento Escogido, y damos muchas gracias a Dios porque nos permiten esta tarde estar compartiendo con cada uno de ustedes acerca de su santa y bendita palabra, y gracias a Dios porque nos permiten esta tarde compartir desde Saltillo, Coahuila, México, y gracias a Dios porque en esta tarde tenemos ahorita una temperatura aquí en nuestra ciudad de 22 grados centígrados, ha estado nublado, ha estado muy agradable el clima, en algunas regiones de nuestra ciudad ha estado lloviendo o con chipi chipi le nombramos por acá, o sea, partes así como pequeñas lloviznas, pero realmente no ha habido lluvia en sí, como que apenas quiere llover, pero pues si no tiene usted nada que salir, quédese en casita ahí, pues en casa, tapadito, abrigado, a gusto, sin exponerse a los vientos y a la lluvia para que no se enferme. Así es que gracias a Dios porque nos permite este jueves 3 de julio, ya bendito sea Dios, estar con cada uno de ustedes, y gracias a Dios porque nos permite estar bajo la cobertura de Neuma Multimedia, y puedes localizarnos de esta forma en YouTube, Spotify y Facebook. Posteriormente buscas el programa Instrumento Escogido y aquí nos encuentras, y también puedes hacerlo en la página oficial de Facebook como Instrumento Escogido. Aquí nos encuentras y puedes ver diversas transmisiones de tu programa. Así es que continuamos con la serie acerca de lo que es la oración, y estamos viendo oraciones específicas acerca de personajes bíblicos que pues están aquí plasmadas en la palabra. Ya vimos lo que es la teoría en diferentes puntos en cuanto a la oración. Ya tenemos la teoría, lo vamos a ver ya plasmado en la palabra de Dios para aplicarlo a nuestras vidas. Así es que vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre bendito, gracias Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has bendecido, nos has cuidado y nos has ayudado, Señor. Permítenos, Padre, aprender de tu santa y bendita palabra, Señor, para que de esta forma podamos nosotros no solamente atesorar tu palabra, Señor, sino también aprender de ella, de estos grandes hombres, Señor, que eran como cada uno de nosotros, hombres que podían fallar, hombres que tenían errores, hombres que depositaban su fe en ti, Padre Santo, y hombres que confiaban plenamente en ti, sin tener un templo, una iglesia, sin tener hermanos en la fe, sin tener una Biblia que los guiara,
Sin embargo, su confianza estaba plenamente depositada en ti. Gracias, Padre Santo, porque a través de tu palabra nosotros tenemos esa guía por medio de la cual nosotros aprendemos, Señor Santo, y permítenos por tu Espíritu Santo, Señor, ser guiados a través de ella hacia tu camino, hacia tu verdad, hacia donde tú nos quieras dirigir, mostrar y enseñar. Gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Y bueno, nosotros podemos ver cómo nuestro texto está en Génesis 22. Y vámonos a la palabra de Dios para de aquí tomar lo que es la enseñanza el día de hoy. Y bueno, como te he comentado en otras ocasiones, mejor es tomar lo que dice la palabra de Dios que lo que pueda yo decir al respecto, porque es obviamente mejor lo que Dios revela a través de su palabra que los comentarios pues de gente estudiada, erudita en el tema, y siempre es mejor la palabra de Dios. Génesis 22 nos dice de la siguiente manera: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ya aquí le había cambiado el nombre por Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí cabe aclarar que Moría es una región, o sea, es uno de los montes, pero como dice aquí, vete a la tierra de Moría. Y es esa tierra de Moría, y entre esa tierra hay un monte en específico llamado el monte Moría, y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, era un monte en específico. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, si vemos aquí ya la edad de Isaac, no era un niño, no era un adulto, era un adolescente prácticamente. Dice: y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Vemos aquí la fe del padre Abraham, del padre de la fe, de nuestro padre Abraham en cuanto a la fe. Él está declarando en fe. ¿Cómo puede decir estas palabras si Dios se lo está pidiendo que lo sacrifique en ese holocausto? ¿Y cómo está? O sea, dice, cortó leña para el holocausto. Holocausto es que obviamente con la leña pues que tenía que ser quemado y que lo iba ahí a matar, que era la instrucción de parte de Dios. Toma tu hijo, tu único, y ofrécelo ahí en holocausto. Fue la petición de parte de Dios. Y él iba a obedecer. Toma tu hijo, tu único. Pero él, a lo que voy es a lo que se refiere aquí en este texto: iremos hasta allá, adoraremos y volveremos. Cuando él sabe qué es lo realmente que va a hacer. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Vemos que ya tenía edad para cargar la leña. Si fuera un niño pequeño, obviamente no iba a poder cargar ese peso sobre sus hombros, sobre sus espaldas. Entonces la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: fíjate con qué amor y respeto le habla Isaac a su padre. Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo.
Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Vemos cómo de esta forma Isaac está familiarizado con lo que frecuentemente o habitualmente está acostumbrado a ver que hace su padre. Y él analiza, puesto que ha observado a su padre en ocasiones anteriores, de que lleva la leña, lleva el fuego, lleva el cuchillo. Pero él se pregunta en esta ocasión, ¿dónde está el cordero que vas a ofrecer a Dios? Y él se pregunta, o sea, diciendo, pues, ¿dónde está? Y vemos cómo aquí le pregunta con respeto y con amor a su padre. Y respondió Abraham y dijo, Dios se proveerá, que es el tema del día de hoy. Como tipo oración lo quise yo manejar porque si nos ponemos en los zapatos de Abraham, imagínate con qué angustia, con qué preocupación, con qué zozobra Abraham está diciendo estas palabras, puesto que él sabía que que lo que se iba a ofrecer era su propio hijo. Y aquí responde Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Pero ¿te imaginas cuál era su sentir en su corazón? E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar. Y aquí el muchacho se dio cuenta que él era el sacrificio en ese día. Ató a Isaac. Yo me lo imagino al muchacho, al jovencito diciendo, pero no dice la escritura nada de lo que haya reclamado, gritado, pataleado, llorado Isaac. Por eso es un tipo de Cristo, Isaac. Y Abraham es un tipo de nuestro Padre Celestial porque él estaba dispuesto a dar a su hijo, su único hijo, el hijo de la promesa estamos hablando. Ató Isaac a su hijo y lo puso en el altar. Acuérdate que estaba el altar compuesto de leña. Y ahí lo pone en el altar sobre la leña. Estamos en Génesis 22:10. Y extendió Abraham su mano. O sea, si extendió su mano y con el cuchillo en mano, dice, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Yo me lo imagino apesumbrado, o sea, como volviendo en sí, porque ya estaba a punto de dar muerte a su propio hijo. Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. ¿Te acuerdas de los nombres de Dios con los que podemos orar? Que estamos orando. Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, vuelve aquel pacto, aquella bendición, aquello. ¿Te acuerdas de Génesis 12? Cuando es llamado, el llamamiento de Abraham.
lo confirma Dios en este momento, donde dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de los enemigos. En tu simiente serán benditas todas. Allá en Génesis 12 decía todas las familias de la tierra, y aquí es donde te dice: y serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y vemos cómo Abraham es conocido como el padre de la fe, y cómo no rehusó su único hijo, y su oración hacía en su corazón: Dios se proveerá. Y se cumple aquello que él había dicho. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y vemos nosotros cómo en todo este texto hay una forma en que todo esto va sucediendo. Porque mira, Abraham vivió en una cultura rodeada de pueblos que ofrecían sacrificios humanos a sus dioses paganos. En contraste, Dios prueba la fe de Abraham para demostrar la fidelidad de Abraham hacia Dios y el propósito por el cual es su redentor, no por crueldad, sino para una enseñanza espiritual. Dios ordena a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac. Isaac representa la promesa de Dios. La petición parece contradictoria, pero es una prueba de fe absoluta. Y mira, yo nada más que si no quiero para revolvernos en este texto, porque tiene realmente mucha enseñanza. Cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, nos dice en Josué 24, déjame te lo leo, Josué 24, 2, dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Allá, sí, Abraham servía a dioses extraños. Es por eso que te comentaba que Dios los saca de Ur de los Caldeos para que sirva al único Dios verdadero. Igual Dios nos saca a ti y a mí de donde habíamos estado, a lo mejor por cultura, por tradición, por, no sé, a lo mejor algo que nos inculcaron nuestras generaciones anteriores, nuestra familia. Pero Dios nos dice: ¿sabes qué? Sal de todo eso, sal de tu tierra y de tu parentela, porque de ti es donde yo voy a tener un propósito específico. Y servían a dioses extraños, y es por eso que Abraham vivía con esa familia en Ur de los Caldeos, en una ciudad muy desarrollada, pero profundamente idólatra. Nos dice en Josué 24:2, y adoraba a dioses falsos. Y Dios lo llama y lo saca, porque Dios escoge a quien Él quiere sin importar el pasado. Si tú dices: es que mira, yo, mi pasado, he tenido esto, no importa tu pasado. Dios te ha llamado para sacarte de ahí, para darte una vida nueva, para darte una nueva oportunidad, porque tiene un propósito específico para ti. Así lo hizo con Abraham. Y así lo puede hacer contigo y conmigo. Entonces, Dios nos llama a salir de ese pecado, en este caso, Abraham de esa idolatría, para depender exclusivamente de Dios, hacia una vida de obediencia, de fe, de una adoración genuina y verdadera. Porque Abraham ni siquiera sabía hacia dónde se estaba dirigiendo. Allá no había, como en la actualidad, de que, a ver, saca el mapa y a ver, sácate el Google, a ver, ¿dónde vamos a ir? A ver, por aquí. No. O a ver el camión de mudanzas para que nos diga, porque me voy a traer todo. No hay tanto de eso. Ni tampoco había escrituras donde dijera: vamos a ver con todo lo que viene en cuanto a las promesas. Dice ahí que las naciones de la tierra, aquí en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra
por cuanto obedeciste mi nombre. Génesis 22, 18 y en Génesis 12, 3, bendeciré a los que te bendicen, dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿cómo va a ser todo eso? Y allí le está diciendo, voy a multiplicar tu descendencia como la arena que está ahí en la orilla del mar y como las estrellas del cielo. Estas promesas Dios ya se las había hecho antes de tener a Isaac. Entonces ahorita le está confirmando todo aquello a Abraham. La obediencia que tú tengamos ante Dios, al igual que Abraham, trae bendición y propósito. Y cuando Abraham obedece lo que Dios le está mandando hacer, o sea, realmente es algo de palabras mayores que a lo mejor ninguno de nosotros lo haríamos. Y obviamente, pues ya sabiendo nosotros las escrituras, Dios no nos manda a hacer eso, es más que obvio. Y él obedece el llamado de Dios y recibe las promesas de bendición y esa descendencia de bendición. Y también nosotros podemos saber que Dios estaba con Abraham. Pero la fe la vemos más allá, porque cuando antes de subir ahí al monte, él dice a sus siervos, vamos a adorar, y habla en plural. Y nada más estaban subiendo su hijo y él. Y vemos también cómo a Isaac, este muchacho que, como dicen las escrituras de nuestro Señor Jesucristo, que como cordero fue llevado al matadero y que no abrió su boca. Así él. Lo amarran, lo ponen sobre el holocausto, sobre la leña, y él no dice nada. Entonces vemos cómo es el tipo de Cristo, y ya era un muchacho, que yo pienso, estoy especulando, Abraham de 100 y pico de años. Digo, el muchacho fácil, con la mano en la cintura, de que pues pudo haberle dado ahí a lo mejor un empujoncito y él vámonos a correr. Él no lo hizo así. Y él sabía y conocía que su padre era una costumbre que él tenía de hacer holocaustos a Dios. Padre, llevas la leña, el fuego, el cuchillo, ¿y dónde está el cordero? Dios se proveerá. Entonces vemos también aquí que cuando Abraham es llamado para servir a Dios, tu pasado no te limita hacia el plan de Dios que tiene para tu vida en el futuro. Ese pasado que tú tuviste, el único que te puede hacer ahí referencia a ese pasado o eres tú mismo o es el enemigo. Pero Dios de ese pasado ya no se acuerda ni tiene memoria de todo ello, sino que para Dios es a partir de ahí eres nueva criatura en Cristo y vas avanzando hacia el propósito que Dios tiene para ti. Y así como Abraham, puedes comenzar de nuevo si decides obedecer la voz de Dios y orar en tu corazón como lo hizo Abraham. Dios se proveerá. Yo estoy especulando nuevamente, me lo imagino con voz quebradiza y con voz desde lo más profundo de su ser, como que, Dios se proveerá, desde sus entrañas, sabiendo que su hijo iba a ser el que iba a ser sacrificado, pero sin decirle nada. El llamado de Dios es para dejar atrás lo viejo y vivir por fe a lo que Dios tenga planeado para nosotros. Nosotros podemos observar que, aparte de eso, el lugar específico de ese monte, porque fíjate, no era solamente el monte Moriah. Dice, vete a la tierra Moriah. Y esa tierra de Moriah, ¿sabes qué? Que es hasta el día de hoy. Si tú vas a Tierra Santa, a Israel, ¿qué hay en ese monte Moriah? Bueno, donde Dios
le dice que vaya y sacrifique a su hijo en ese monte Moriah, donde Dios le dice a Abraham, ve y ahí ofrécelo como holocausto a tu hijo en uno de los montes que yo te diré. Y Abraham obedece a Dios y está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Y Dios detiene su mano y provee carnero como sustituto en ese lugar donde Abraham está a punto de entregar a su propio hijo. Es llamado Jehová proveerá. Bueno, en ese lugar es donde está levantado el templo hacia nuestro Dios. Y en el monte Moriah, también en esa región de la tierra de Moriah, está el Gólgota. ¿A qué te suena? Fíjate cómo estas enseñanzas, fíjate, nosotros podemos ver que, número 1, Salomón primero en el monte Moriah edifica el primer templo de Israel. Segundo libro de Crónicas, capítulo 3, verso 1. Comenzó Salomón a edificar casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah. En el monte Moriah que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Este lugar es el mismo donde Abraham casi ofreció a Isaac y se convierte en el sitio del templo de Jerusalén, en el centro de oración del pueblo de Israel. El lugar de obediencia y entrega se convierte en el lugar de adoración, que a la fecha del día de hoy es donde está la cúpula dorada, que lo tienen tomado otras gentes que no son los judíos, que se apropiaron malamente de ese lugar. Pero es para que lo comprendamos al día de hoy. Ese lugar, ahí exactamente es el monte Moriah, exactamente ahí donde iba a ser sacrificado Isaac. Y es donde está el primer templo de Jerusalén que edifica Salomón. Y pues nosotros podemos ver que así como ese lugar es un lugar especial, también nuestro corazón ahora es templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, y debemos estar cimentados en Jesucristo, en las enseñanzas de su palabra, pero también debemos vivir en obediencia y fe. Y cuando nosotros lo hacemos de esa manera, pues estamos edificando para lo eterno, no para algo temporal, sino para lo eterno. Entonces, también es algo importante señalar y recalcar que en la tierra Moriah, porque realmente está todo cerquitita, tú puedes ver desde el Gólgota, puedes ver ahí la cúpula que está uno pegado con otro. En la tierra Moriah, donde aquí está diciendo Dios, dice, y vete a la tierra de Moriah. Esa tierra de Moriah, que es una región, dentro de esa tierra, no en el monte, en esa tierra, estamos hablando ahora en forma general, no en el monte, sino en forma general, está ubicado el Gólgota. El Gólgota, que es donde Jesucristo es, o sea, que donde Cristo murió por ti y por mí. Entonces, vemos cómo se cumple que Dios proveerá. Dios proveyó para ti y para mí el perdón de pecados. Dios proveyó para ti y para mí el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Dios proveyó para ti y para mí el sacrificio único y perfecto de parte de nuestro Señor Jesucristo por la humanidad, por todos los tiempos. Dios proveyó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú tienes oportunidad de ir a Tierra Santa, puedes tú ver estos dos lugares que están relativamente cerca. Entonces, para ahora sí continuar con el texto, porque nada más no me quería perder mucho en este
en este punto, porque en ese monte de Moria, entonces podemos ver aquí como Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá, y Abraham no solo lo dijo, lo vivió. Dios no siempre nos muestra el resultado de inmediato, pero si obedecemos veremos su provisión a tiempo. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu necesidad al día de hoy? ¿En qué área, en qué aspecto de tu vida tienes tú una necesidad? Y tú puedes decir y confiar plenamente en Dios y decir, Dios se proveerá de sanidad para mi cuerpo. Dios se proveerá de la economía para esta situación que estoy viviendo. Dios se proveerá para esta situación en mis emociones, que a lo mejor estoy viviendo a la fecha estrés, me estoy angustiando, estoy con ansiedad, estoy con depresión, y Dios se proveerá para darme esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios se proveerá para un trabajo mejor. Dios se proveerá para ayudarme a acomodar los tiempos para no vivir estresada o estresado. Dios se proveerá para poner paz y gozo en mi matrimonio. Dios se proveerá para en mi familia que reine la paz, porque mis hijos tal vez están en rebeldía, no están en el camino de Dios. Sin embargo, yo opto por obedecer, seguir y confiar en Dios. Y Dios se proveerá lo que sea necesario, porque de Él es la obra y Él va a hacer lo que sea necesario para que las cosas salgan bien. Nosotros podemos confiar plenamente en que Dios va a hacer la obra, porque lo primero que debemos hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido, como nos dice en Mateo 6:33. Debemos priorizar lo espiritual, que va a garantizar que lo material venga como añadidura. Aquí nosotros podemos observar que en esta oración de corazón, yo así lo quise ver en cuanto a estas palabras que Abraham le dijo a su propio hijo, Dios se proveerá. Ahí estaba su corazón, confiado plenamente en Dios. Y que pues aún nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que así como Abraham estaba confiando en Dios, de esa misma manera se va a seguir compartiendo el Evangelio de Jesucristo, porque Abraham estaba tan confiado en Dios que sabía que aún de las piedras podía levantarle Dios descendencia, porque en Dios estaba confiado y él sabía en quién había creído. Entonces, el que tú y yo no nos afanemos, sino que confiemos plenamente en que Dios va a hacer las cosas, que como nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad, y que Él, como nuestro Padre, va a suplir lo que nosotros necesitemos, como nos dice en Mateo 6, 31 y 32. Y el afán, por más afanosos que estemos, no resuelve nada, pero la fe activa sí, cuando tú y yo optamos por confiar plenamente en nuestro Dios. Si nosotros somos fieles en lo poco, nuestro Dios nos va a poner en lo mucho, como nos dice en Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Como dice la palabra, bien buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, también la provisión se activa con administración sabia y obediencia práctica. Cuando Abraham aquí menciona estas palabras,
que es lo que a mí me conmueve cuando dice, iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Es como si él ya conociese lo que iba a suceder, pero él no lo sabía. Y fue realmente lo que hicieron. Pero pregúntale al muchacho, a Isaac, ¿qué tal ha de haber sentido? A él lo amarraron, a él lo subieron ahí en la leña y a él estuvieron a punto de matarlo. Él se dio cuenta y él no abrió su boca, él no dijo nada. Y Abraham, como padre, estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo, al hijo de la promesa, en obediencia a Dios. Imagínate el sentir de él, darle muerte a su propio hijo. Entonces, no fue algo sencillo, aunque se lee muy, así como que lo leemos muy de corridito, muy superficial, pero no. Porque fíjate, esta escena, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y al llegar al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Imagínate para cargarlo. Dice, y lo puso en el altar, ya amarrado, sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Todo eso fue real, tanto para Abraham como para Isaac. Y en ese momento fue que Dios ahí manda, dice el ángel de Jehová, le dio voces desde el cielo diciendo, Abraham, espérate, o sea, heme aquí. ¿Sabes qué? No extiendas tu mano sobre el muchacho. Esa es la escena real. Y lo que aconteció después fue lo que Abraham había dicho. Subiremos, estaremos, adoraremos y regresaremos. Pero todo esto que sucedió, yo pienso que lo guardaron ahí en su corazón tanto Abraham como Isaac. Y nosotros podemos ver que Dios es el mismo que proveyó el carnero a Abraham. Y es el mismo que nos provee a nosotros en las necesidades que tengamos. Y sigue siendo nuestro proveedor al día de hoy. Y podemos poner los ejemplos, que hay muchos ejemplos de provisión, como Elías y la viuda de Sarepta, como durante 3 años y medio le suplió alimento. Cuando Jesús alimenta a los 5,000, o sea, con aquellos panes y esos pececillos, o sea, era nada comparado con la multitud. Y Dios, como nuestro proveedor, sigue estando vigente su provisión al día de hoy. Entonces, no te dejes amedrentar por este mundo que es tan superficial, que la gente dice, no, es que quiere ver la gente señales y quiere ver milagros, y aún viéndolos, créeme, que seguirían igual y no cambiarían. Y nuestro mayor, viendo el texto, nuestra mayor provisión, como te lo acababa de mencionar, es nuestro bendito Salvador Jesucristo. Dios proveyó a su único Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es la mayor provisión. El carnero era sustituto en el sacrificio de Isaac y apuntaba hacia Cristo, quien es la provisión suprema de Dios para nuestra salvación. Y mira, te lo voy a leer aquí en Romanos 8:32. El que no estimó Dios
el que no estimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y no es que nos dé todos los caprichos que nosotros se nos antojen, no, sino Dios como nuestro proveedor tiene cuidado de nosotros. Y nosotros podemos ver cómo esa provisión puede ser material en algo que tú requieras, una provisión espiritual, o lo principal, nuestra provisión en la salvación, para poder tener una vida eterna en Cristo Jesús. Si tú confías y obedeces la palabra de Dios, confías en Dios y buscas el reino de Dios y su justicia, lo demás no te va a ser necesario, porque tienes puesta tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y lo demás, lo terrenal, no te va a llamar la atención. Pero Dios es tan bueno y grande en misericordia que Él te va a proveer lo que necesites aquí en esta tierra. Entonces, nosotros podemos observar que Jesucristo es la mayor providencia para cada uno de nosotros, como ese cordero inmolado que ha sido sacrificado en una sola vez y para siempre a favor tuyo y mío. Y Cristo en la cruz cargó con tus pecados y con los míos. Y dice la palabra de Dios que por nosotros se hizo pecado. Entonces, de esa forma, pues ya Cristo pagó. Y ahora está puesto para nosotros el que le recibamos. Es un regalo de Dios para ti, para mí. El detalle es que tú lo tomes y te lo apropies y decidas seguir a Jesucristo. Y eso tú puedes hacerlo a partir del día de hoy, porque a través del sacrificio de Jesucristo, esa providencia divina, Dios te regala el perdón de tus pecados. Pero por medio de la resurrección de Jesucristo al tercer día, venciendo el pecado, la muerte y a Satanás, Dios es quien te regala vida eterna en Cristo Jesús. Así es que tomemos esta bendición tan grande y como dijo Abraham, Dios se proveerá. Dios ya proveyó para cada uno de nosotros esa salvación tan grande que nosotros la tenemos entre manos en vasos de barro que somos, y lo único que hacemos es compartirla con cada uno de ustedes para que cada uno de nosotros aceptemos ese regalo de parte de Dios. ¿Y cómo puedes hacerlo? El entregar tu vida a Jesucristo y que tu vida sea transformada por el Espíritu Santo. Así es que puedes en esta tarde entregar tu vida a nuestro Señor Jesucristo y puedes hacer esta oración después de mí. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde yo me arrepiento de todos mis pecados. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te pido perdón por cada pecado que me ha alejado más y más de ti. Gracias, Padre, porque a través del sacrificio de Jesucristo yo puedo tener el perdón de mis pecados. Gracias, Padre, por tu perdón. Y es por eso que hoy recibo a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, por tu amor y perdón. En el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, ya que hiciste esta oración, pasas ahora a ser parte de la familia de Dios. Eres instrumento escogido en manos de Dios y de esta forma puedes llamarle a Dios Padre por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y puedes platicar con Él, puedes orar a Dios y llamarle Padre y cerrar tu oración en el nombre de Jesucristo. También puedes leer las promesas que hay en la Biblia de parte de Dios para ti como su hijo. Son promesas para los hijos de Dios y Dios, siendo tu Padre, es fiel en cumplir esas promesas. Así es que lee la Biblia para que puedas tú descubrir esas promesas que Dios tiene para ti. Y te digo, Él es fiel para cumplirlas. Y también lo que yo siempre te
invito a que tú te congregues en una iglesia cristiana para que puedas crecer en tu vida espiritual, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su santa y bendita palabra. Así es que, pues gracias a Dios por esta hermosa enseñanza de estos días acerca de Abraham, de el padre de la fe, y cómo de esta forma pues nosotros aprendemos más y más de él. El día de mañana, si Dios nos presta vida y salud, la oración de Isaac por su esposa estéril. Y gracias a Dios porque nos permitió en esta semana estar viendo la oración de Abraham por su descendencia, orando por aquel hijo de la promesa que Dios le había hecho. Vimos ese tema el martes pasado, antier. También por el día de ayer, que esa oración de Abraham, esa oración intercesora por Sodoma y Gomorra, por aquellos justos que había en ese lugar, y que Dios nos permita ser esos justos que hay en nuestra ciudad para seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo y pues compartir las buenas nuevas de salvación para con las personas que nos rodean y seguir clamando a Dios. Compartir con ellos en oración, con nuestro testimonio, y lo principal, compartir de Jesucristo para que sus vidas sean transformadas. Y del día de hoy, esta oración, Dios se proveerá. Y vemos cómo Dios proveyó para la vida de Abraham, y no solamente para él, sino que aparte reafirmó aquel pacto que había hecho con Abraham de cuando fue el llamado para él, en cuanto a que iba a ser de bendición, él no solamente para las familias, sino para las naciones de toda la tierra, y que iba a multiplicar así su descendencia como la arena de la orilla de la playa y como las estrellas del cielo. Así es que gracias a Dios por estas oraciones hechas por el patriarca Abraham, y que Dios, como lo llamó de Ur de los Caldeos, de ese lugar pagano de idolatría, lo saca de ahí para que adore al único Dios verdadero. Y es lo que hace Dios en nuestras vidas. Nos saca del lugar donde a lo mejor habíamos estado fuera sin Cristo, sin amor, sin luz, sin esperanza, a lo mejor con algo de enseñanza que habíamos recibido por algún lado en cuanto a cultura, tradición y demás. Nos saca de la idolatría para servir al único Dios verdadero y a nuestro Señor Jesucristo, que es el único camino para llegar al Padre. No hay más religiones, solamente hay dos: el cristianismo, cristianos, evangélicos, protestantes, como nos quieran llamar, y el resto de las creencias, que ahí van católicos, mormones, musulmanes, islámicos y demás. El resto de las creencias están en el segundo bloque. Así es que estamos en el verdadero, como nos dice la palabra. ¿En quién creemos? En el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el Dios de nuestra salvación. Así es que gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí conectados. Dios me los bendiga. Saludos a mi hermana Jessica Torres, Nelly Narro Watson, mi hermana Nelly Saucedo, María de los Ángeles Saucedo, que Dios me los bendiga. Saludos a mi hermana Tita Maltos, Enrique Altamirano. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Seguimos orando unos por los otros. Y recuerden, este es su programa Instrumento Escogido, de martes a viernes en punto de las 7 de la tarde. Mañana la oración de Isaac por su esposa Rebeca, que era estéril, y pues Isaac ora por ella para poder tener descendencia, y pues Dios escucha su oración. Así es que es el tema del día de mañana, si Dios nos presta vida y salud, y vamos a estar orando para despedir el programa. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has bendecido, cuidado y ayudado. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios que provee todas nuestras necesidades y que está al pendiente como nuestro Padre de lo que necesitamos. Te amamos, Padre Santo, y te agradecemos por todo lo que nos das sin merecerlo. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén.
Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Saludos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. También descarga nuestra aplicación Neuma Multimedia, donde podrás escucharnos las 24 horas del día. Esta es una producción de Esperanza de Vida y Salvación Neuma Multimedia. Escuchas su sonido.